El siguiente video nos muestra las 100 preguntas cívicas que debes estudiar para aprobar la entrevista de la ciudadanía americana. Las preguntas están ordenadas de forma aleatoria con respuestas fáciles de aprender y recordar. Comencemos. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Libertad de expresión. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. Del nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas varían. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación?
George Washington. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas varían. Si no encuentra a su senador, hágamelo saber en los comentarios escribiendo pregunta 20 y su estado. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida. La libertad. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente?
4. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas varían.
¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Del nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas varían. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Año Nuevo. Día de los Presidentes. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de religión. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Había 3 estados originales. Nombre 3.
Nueva York, Virginia, Carolina del Norte. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud.